Algunos te dicen que bailar con abrazo cerrado es aburrido. Otros te dicen que bailar con abrazo abierto no es tango. ¿Abrazo abierto o abrazo cerrado? ¿Cuál elijo para bailar? En este video lo vamos a ver. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bencé-Crisabá y hoy te traigo un tema más movilizador que comprar zapatos de tango con descuento. Y me estoy refiriendo a un debate que suele establecerse en casi todas las milongas, como lo es bailar con abrazo abierto o con abrazo cerrado. Pero antes de avanzar, quiero aclarar aquí que para mí la expresión abrazo abierto conlleva un error, considerando que un abrazo siempre es cerrado, como ocurre con un apretón de manos. Es decir, a nadie se le ocurriría decir: Che, hermano, ¿nos damos un apretón de manos abierto? Porque lo cierto es que el abrazo, como te digo, siempre es cerrado. Y en ese sentido, la expresión correcta sería decir enlazado, que sería la denominación que se establece en las danzas académicas. Pero, en fin, parece que no se puede ir en contra del habla popular. Así que seguiré utilizando este término equívoco para una mejor comprensión de la mayoría. Pero volviendo al tema, lo cierto es que este tema entre bailar con un abrazo abierto o un abrazo cerrado es uno de los debates más discutidos en la milonga. Un concepto, diría yo, que, aunque a primera vista puede parecer una cuestión de preferencias personales, esconde mucho más detrás de la elección. Pero empecemos a ver los pros y los contras de cada abrazo. Por ejemplo, en el abrazo cerrado hay una calidez que a veces nos incita a no querer desprendernos de la otra persona. Nos permite una conexión con nuestra pareja de baile al punto que facilita una comunicación íntima cuerpo a cuerpo. Incluso en el abrazo cerrado podríamos decir que los movimientos son más fluidos y armoniosos. Y es tan amorosa esa unión, tan emocionante y emocional, que en la pareja cada uno se convierte en una extensión del otro, lo cual permite una interpretación más profunda de la música. Y más, diría que este tipo de abrazo cumple con la premisa inicial de las danzas de pareja, y más aún en el tango, que se basa en crear un solo cuerpo que baila. Eso de un solo cuerpo que baila me pasó muchas veces, tantas como me dejaron plantado en la pista. Pero, por otro lado, el abrazo abierto también tiene sus beneficios, sobre todo si se cuenta con diferencias de estaturas o con escuelas de aprendizaje distintas. Yo, por ejemplo, al comienzo era un bailarín de escenario y podía probar ganchos, barridas, sacadas y todos los caramelos surtidos que se me ocurrieran, manteniéndome a cierta distancia de mi pareja, algo que en aquellos tiempos me permitía practicar movimientos y desarrollar la creatividad, porque bailar con abrazo abierto ofrece una mayor libertad para improvisar. El espacio entre los miembros de la pareja ayuda a explorar pasos con destreza y a buscarle una vuelta de tuerca a los giros y tantas otras figuras. Es como una forma de mostrarse más imponente, mientras el abrazo cerrado te hace ver más humilde, como si te dijera: con uno pareciera bailar más para afuera y con el otro más para adentro. Pero en términos de ventajas y desventajas, se me ocurre que ninguna de las dos formas hay que descartarlas. Todo depende de dónde y con quién se emplee cada tipo de abrazo. El abrazo cerrado, por ejemplo, fomenta una conexión más profunda y tradicional, mientras que el abrazo abierto puede ser más divertido y dinámico. Sin embargo, no se trata de elegir uno sobre el otro, insisto, sino entender cuándo, con quién y cómo utilizar cada uno. Nada está mal en el tango, excepto la rigidez, porque está claro que en una milonga, por ejemplo, sobre todo de gente madura, un abrazo cerrado es el abrazo perfecto, mientras que para la juventud un abrazo abierto podría ser ideal si estuvieran en la búsqueda de un desarrollo profesional del baile. Y por otro lado, la elección entre un abrazo y otro
también depende del contexto. No es lo mismo que estés bailando en una milonga tradicional o en un festival de tango alternativo o descontracturado, con alguien de edad o joven, conocido o nuevo. Variables al fin que pueden influir en tu elección y en la calidad de tu experiencia de baile. Yo prefiero bailar con las jóvenes porque su umbral de dolor es mayor. No sé si me explico. Ahora, si profundizáramos más, encontraríamos algunas diferencias más fundamentales. Está claro que el abrazo cerrado se caracteriza por la cercanía física. Los miembros de la pareja están tan pegados que solo hay espacio para escucharse el corazón. Hasta el llevar y dejarse llevar se hace más placentero. Aunque en contraste el abrazo abierto crea un espacio que a cada miembro de la pareja le posibilita disfrutar de una mayor amplitud de acciones, indagar en los movimientos e incorporar pasos más novedosos, simplemente porque la distancia entre los cuerpos facilita la exploración de figuras. Incluso cuanto más distancia, más fácil se hace el baile, aunque a veces deban usarse los brazos para indicar qué ocurriría en el transcurso del encuentro. Ahora, si me preguntaras cuál es la principal ventaja de bailar con abrazo cerrado, te diría que es la intimidad. Es como estar compartiendo una misma película, y en ello me refiero a compartirla en cuanto a lo emocional, en entender lo que cuenta la historia y lo que no cuenta. Una conexión en la que la comunicación no verbal se vuelve crucial, desde un ligero cambio de presión en el abrazo hasta el suspiro de una respiración. Así como si habláramos del abrazo abierto, te diría que la pareja está compartiendo un festival de jazz, un arte que da espacio para improvisar, que termina por resultar en un baile más dinámico y entretenido. Un espacio, diría incluso, que no solo permite a quienes bailan poner de manifiesto sus habilidades, sino encontrar un modo de expresión personal cuya distancia los aliente a un acercamiento más natural y menos intimidante. No sé, yo tengo una personalidad de baile muy colorida y sin embargo todos me ven muy gris. No obstante, también respecto de cada tipo de abrazo hay prejuicios. Fíjate que a menudo se piensa que el abrazo cerrado es más auténtico y que solo los bailarines experimentados bailan con abrazo abierto. Sin embargo, hay que decirlo, esto es un mito. Tanto un abrazo como otro son igualmente válidos y pueden disfrutarse. Así como el abrazo cerrado es más apropiado para el tango tradicional, el abrazo abierto es más experimental, más tendiente a la búsqueda de una profesionalización en el baile. Digo, la elección entre uno y otro no debiera ser una cuestión de elitismo o prejuicio, sino una oportunidad para explorar y disfrutar la diversidad del tango, porque, como bien sabemos, cada uno le da una forma al baile, de acuerdo con el periodo que le toca vivir, de acuerdo con lo que sus maestros pudieron haberle inculcado, o de acuerdo con lo que cada uno imagina que es el tango. Pero hay cosas que podríamos decir que son innegociables, sea cual fuere el modo que elijamos, y es que la otra parte nos complete, acuerde compartir y disfrutar en el modo que nos lo planteamos. Si elegimos un abrazo cerrado, queremos que la comunicación fluya, se expresen los sentimientos y sea sincero en el modo de sentir la música. Y si eligiéramos un abrazo abierto, queremos que el conductor sepa indicarnos los movimientos y el seguidor sepa interpretarlos con suficiente capacidad como para que no hayan fisuras en el goce de la expresión. Si te parece que es así o no, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, si hay algo que fuimos aprendiendo mientras aprendimos a bailar tango es a ser flexibles tanto de cuerpo como de espíritu. No podemos forzar al otro a adoptar
nuestra forma de ver las cosas, pero si pudiéramos comunicarnos de manera genuina, quizás podríamos explorar nuestros compromisos con el arte que elegimos, porque de lo que estamos hablando no es solo de con qué abrazo preferimos bailar en determinada etapa de la vida, sino de encontrar un equilibrio entre la tradición y la innovación, entre la intimidad y la libertad. Estamos hablando de que lo esencial es escuchar y respetar la elección de los demás, porque al final del día lo único que importará será cuánto placer dimos, cuánto recibimos y qué hicimos para seguir esta historia. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.